Buenas tardes, profe. Hola Grace, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, profe. Bien, bien. Muy bien. Mm. Gracias por darnos clase a las 5 de la tarde. No, ya no lo pienso cambiar, pero es que se atraviesan unas actividades y... No, hombre, hoy he andado a full en todas las actividades. Pero pues, Sí, me imagino. gajes del oficio, cosas que pasan, cosas que se tienen que hacer. Pues ni modo, mientras haya trabajo hay que aprovechar y pues Es, agradecerles a ustedes el apoyo. es correcto, profe. ¿Cómo nos fue con la clase pasada? ¿Dudas, preguntas? Ay, las preguntas. Ok, Eh, en qué nos atoramos? Ay, ni he avisado, espérame, deja aviso aquí en el grupo. Un segundo, Grace, ¿eh? Te voy a compartir pantalla. You remember the topic of the last class? ¿Te acuerdas que vimos la clase pasada? sí, de los verbos, las Ok, terceras, todos los verbos para las terceras personas de forma afirmativa. Sí. Se les agrega una S al final. ok, los verbos en qué tiempo? En tiempo presente. Presente simple, ¿no? Ujú. Ok, muy bien, muy bien. Dame un segundo, ¿eh? Eh, Me emocioné. ujú. Ok, recuérdame el ejercicio, Grace. El ejercicio que hicimos. Ajá, Bueno, uso varios. ok, Trabajar, uno. mm, trabajar, jugar, los verbos, trabajar, jugar, dormir, lavar, terminar, comer, dibujar, estudiar, cantar, comprar. Ujú. Okay, okay, Grace, I have a question for you. Ok, ahí estamos, ¿no? Ujú. Sale. Do you remember this way for to make sí, and questions? El de preguntar, hacer Okay, una pregunta. could you tell me what are the principal elements for to make a sentence in the simple present? Like the structure, for example, subject and verb in simple form. Um, or what are the principal elements? Do you remember that? ¿Te acuerdas de los elementos con los que podemos hacer una oración en presente simple? ¿Si los recuerdas? Presente simple. Mm, Se puede hacer de forma interrogativa, afirmativa, negativa, afirmativa. Ok, ¿cuál es la manera afirmativa? Por ejemplo, allá.
I am, eh, I am work, Ok, yo trabajo, ¿no? pero ¿recuerdas cuál es la estructura, por ejemplo? Mm, La estructura, como a ver, no, no. Ah, que se le abrevia, ¿cómo se llama esa? Ok, este es con el verbo to be, ¿no? Este es Ujú. con el verbo to be, pero la del presente simple, ¿la recuerdas? No, presente simple. Ok, vamos a recordar porque ya necesitamos meterle un poquito de velocidad. Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, perdón, no puedo activar el micrófono. Bien, gracias. Aquí con algo de frío y algo de lluvia. Ya está lloviendo, ¿verdad? Quiere llover, está acá relampagueando, porque ya quiere venirse la lluviecita ahorita. Sí, por acá sí ya está en la mega llovedera. Sí, A todo lo que da. sí, sí, es que no me podía conectar, tardó mucho en conectar con este teléfono. Ok, vamos a leer, vamos a recapitular y nos vamos a seguir. Ayúdenme, los voy a cambiar tantito. Ayúdenme aquí con el simple present y ustedes me lo van a ir explicando, perdón, con base en lo que ya hemos aprendido. ¿Para qué sirve esta, Gaby, inicia tú, esta Oh, diapositiva me la explicas tú. ¿Para qué sirve el presente simple? ¿Para qué sirve el presente simple? Sirve para situaciones generales, estados o acciones permanentes. Ejemplo, España conquista México. Situaciones de rutina o describir periodicidad. Cada 60 minutos es una hora. Todos los días desayuno a las 8 a.m. Hábitos, rutinas, hechos. Todos los días pasamos lista. Todos los días ella duerme. Yo tomo café en las mañanas. Indicaciones, instrucciones, señalizaciones. Lave antes de usar. No introducir objetos de aluminio en microondas. Lave este producto en seco. Citas, hechos, compromisos que tienen fecha programada. Mi cumpleaños es el 8 de diciembre. Navidad se celebra en diciembre. En el presente simple, todos los verbos se escriben en forma base, excepto en el caso de las terceras personas. Ok, ¿para qué sirve el presente simple? Vámonos a lo principal, para estados o acciones permanentes, ¿no? Cosas que ya no van a cambiar. Situaciones de rutinas o de escribir periodicidad, perdón. Situaciones de rutina o de escribir periodicidad, ¿ok? Cosas que también ya están establecidas, pero que de alguna u otra forma tienen eh, medido el tiempo, ¿no? Hábitos, rutinas, hechos, cosas que se manifiestan todos los días o que rayan en la cotidianeidad, ¿sí? Indicaciones, instrucciones, señalizaciones. En español los conocemos como verbos en imperativo. ¿Recuerdan qué son los verbos en imperativo? Es ordenar que se haga algo, ¿no? Eso, los que dan indicaciones o los que dan órdenes. ¿Sí? ¿Sí? Ahí empezamos con el presente simple. Solamente tenemos esa excepción. Los verbos se escriben en forma base, excepto en el caso de las terceras personas. ¿Ahí qué pasan? Tenemos que ahí cambian. Se le agrega la S. Ujú. Eso se le agrega la S muy bien.
Porque ya se estaría hablando no es cierto. Voy a decir que se está hablando de más personas. No, se está hablando de otras personas, como en el caso de él, ella, estos. Oh, perdón, es que está lloviendo y es como que se me trae un poquito. Sí, acá también ya empezó a llover. Decía que como en el caso de las terceras personas, que sería en el caso de él, ella o estos, es a los que se refiere con Ok, tercera en persona. terceras personas, sí, él, ella o esto. Ok. ¿Qué es un verbo en forma base? ¿Quién me explica? Bueno, en español pues serían todos aquellos que terminan en ar, ir, como cantar, No, bailar, esos son soñar. en infinitivo, ¿no? Ah, sí, 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 perdón. El verbo en tiempo base es yo, ¿no? Yo hago, tú haces, y así como está puesto. Yo canto, tú cantas, él canta. Lo que se hace, la acción que se está haciendo en el momento. Ok, los verbos en forma base son verbos que tienen una raíz a la que conocemos como lexema y una desinencia, ¿no? La que conocemos como terminación. Todos los Ujú. verbos tienen una forma base, ¿no? Mantienen el lexema, pero tienen diferente desinencia. Los que nosotros conocemos en el español, los conocemos como verbos en infinitivo, los que terminan, muy bien como decías, en ar, ir. Solo que en el inglés, los verbos que terminan, o cuando queremos que un verbo termine en ar, ir, le agregamos el tú como o movimiento para que el verbo diga cantar. Si no le agregamos el tú, quiere decir que el verbo está en Base. forma base. ¿Ok? A fuerza tiene que llevar el tú. El Sí. tú para que sea infinitivo. ¿Ok? No, Y si no tiene el tú, es un verbo en forma base. solamente se queda en cantar y ya, ¿no? Canto. Sí. Eso, acabas de decir algo importante. ¿Ok? El lugar de cantar es canto y la forma base pues alude a la fusión o a la, ¿cómo se llama? Este, o a la transformación o a la unión que le pueda dar un pronombre personal. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. Ok, sale. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, este ya no lo vamos a pasar. A ver, explíquenme esto, pero explíquenmelo de veras, ¿eh? Presente, presente. Mm. Mm, el simple presente, profe, pues se lo acaba de poner, son situaciones generales que hace la persona o son estados o acciones Ok, que ¿esto qué es? mira, ese es el simple presente de los verbos, ¿no? Es un hecho que ocurre, no ocurre, una pregunta, existe duda o incertidumbre, o sea, ¿es verdad, no es verdad?
Ok, pero explíquenme la estructura afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? Bueno, en las oraciones tenemos tres tipos de oraciones, lo que son oraciones afirmativas, donde que se refiere a un hecho que ocurre, negativas a un hecho que no ocurre, e interrogativas, donde existe duda o incertidumbre. En lo que es Éjele, muy bien. la forma afirmativa, tenemos que la oración se compone del sujeto, que es el pronombre, más el verbo, más el complemento. En la forma negativa se compone del sujeto, del auxiliar que le va a dar sentido negativo, que es do o das, más la negación not, más el verbo, más el complemento. Y en la forma interrogativa, la oración se compone del auxiliar, que en este caso va en primer lugar, que es do o das, que le va a dar precisamente sentido interrogativo, más el sujeto, más el verbo, más el complemento. Ok. ¿Eso para qué lo utilizamos? Para expresar precisamente situaciones, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en forma afirmativa, lo que está ocurriendo en el momento, que aquí la palabra, el complemento se utiliza para decir lo que se está haciendo. En el caso de la forma negativa interrogativa, no tiene un significado, simplemente le da el sentido precisamente a este tipo de oraciones para saber que está en forma negativa o que está en forma interrogativa. Ok, muy bien. Aquí con esto hay dudas. ¿Cómo? Con esto hay dudas. No. ¿Para qué es el auxiliar do en dos? En la forma negativa interrogativa, simplemente para darle sentido Eso, a eso, la muy bien. oración. Bien, 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 perdón, perdón. Déjame, recalco y otra vez, pero así tal cual vas. Do y do solamente es para el presente simple en la forma afirmativa e interrogativa. ¿Va? Sí. Va que va. Y como verbo en la forma afirmativa, pues nos va a indicar lo que se está haciendo. Do, que significa hacer o hacer, y das, que significa hace. Ok, bien, sale. Ah, bueno, este es el ejercicio. Bueno, creo que vamos bien. Eso ya lo tenemos. Quedamos que en la forma afirmativa se utiliza como verbo y en la negativa, en la interrogativa, se utiliza como auxiliar. ¿Dudas con las contracciones? Sí, no, esa no, está fácil. No, creo que no. Va. Eh, Quedamos que solamente existen dos verbos que no se pueden, que no se les puede agregar una S y que no se les puede añadir en su forma base. ¿Cuáles son? Mm, ay, no me acuerdo. A ver. Judo, ¿no? Ujú. Judo,
¿Cuál es, profe? No me acuerdo. El verbo to be y el verbo to have Sí. No. son el verbo to be y el verbo to have porque estos verbos, se, se conjugan, se utilizan de manera diferente a través de la unión de un pronombre más el verbo to be más el verbo, ¿no? En forma base. Por ejemplo, I am a great student, ¿no? Y tenemos esa estructura. Sujeto, verbo to be, verbo en forma base y complemento, ¿no? Por ejemplo, you are an excellent student. Yes? Pero aquí aparece la figura del verbo to be, el am, is y are, de manera afirmativa, de manera negativa y de manera interrogativa. ¿Sí? Ujú. Sí. Ok. ¿Cómo se utilizan? Denme un ejemplo con afirmativa, negativa, interrogativa del presente simple en el verbo to be. En forma afirmativa, es I am. Sí, pero denme un ejemplo si quieren en español. Mm, Yo estudio, yo me llamo Graciela. Yo no me llamo Graciela. Mm, mm. Ok, denmela en español. Yo soy. Acuérdense, verbo to be, yo soy, yo estoy. Denmela en español. ¿Yo estoy qué o yo soy qué? Yo estoy estudiando. Yo soy, yo tengo dos perros. Mm. Por ejemplo, sería como, bueno, yo soy Gabriela, yo no soy Gabriela, yo soy Gabriela, Ah, muy bien. Ahora quítenle el sujeto. Solamente utilicen el verbo to be. soy Gabriela, no soy Gabriela, soy Gabriela. Ujú. Sí. Ahora en inglés. Mhm. I am Gabriela, I Ok. am not Gabriela, Ok, más fluido sin el verbo to be completo con la contracción. I am, Ok, am. am Gabriela, Ujú. I'm not, no sería do not, don't, I'm not. I'm not Gabriela, Ujú. don't, Gabriela. Mm, ¿Me A escucha? ver, sería, ajá, I'm dog, Gabriela, don't,
Not, Gabriela. Okay. Don't, I'm Gabriela. I'm not Gabriela. Am Gabriela, I Gabriela? Okay. Gabriela, algo así. Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Para el caso de las terceras personas en el presente simple, agregamos una S. Pero Ese, hay una regla, ¿no? ajá. Doesn't, ya dos. Para las terceras personas, en lugar de do sería das. ¿Cómo? A ver, espera. Ok, si el verbo termina en... ¿Se acuerdan que vimos eso? Ajá. El verbo Ah, termina en ¿qué? si termina en consonante, si termina en vocal. um, Según las reglas, profe, que usted dijo, para las terceras, los verbos para las terceras personas de forma afirmativa se les agrega la S. En oraciones negativas e interrogativas, en tercera persona no se le agregue S, sino que se le agrega aquí dos, ¿no? Los verbos irregulares, aquellas que terminan con la letra O, S, H, Che, S, S, X, Z, al final del verbo agregar, se le agrega es, he, finish. ¿Ven? Eso es lo que copié. Ok, explíquenme con base en eso, explíquenme esta diapositiva. Ahí dice trabajar o works, a ver. se le agregó. Tenemos ahí las terceras personas que es él, ella, estos. Y todos los que están en verde tienen relación con estas terceras personas. Y cuando los verbos son para estas terceras personas es cuando se le agrega la letra S. Ok, pero por ejemplo, si el verbo termina en consonante y es regular, solamente agrego una letra S. Pero si el Mm. verbo termina en Y, Se convierte en IS, como study, ser estudies, ok, le quitamos ¿qué cosa? O la le Y, ponemos. y se pone la I, la E y la S. Ah, bueno, siempre y cuando antes tenga una Y, consonante, ¿no? una Una consonante, consonante, porque si tiene una vocal, solamente le agregamos una S. una S, ¿ok? Si termina en SH, Se agrega una E y una S. ok, bien. Ok, vámonos con lo que sigue. Verbo to be en forma negativa, ¿no tenemos dudas? No, porque No, se le agrega nada más el no, la S. Ok, a ver, díganme, en español, ¿cómo utilizamos la negación? Díganme negaciones en español. no quiero, no estoy, No existo. no voy, No quiero, no voy, no estoy.
No no se va quiero a comer. poder. Este, No me gusta. ok, muy bien, muy bien, muy bien. La negación que utilizamos en México. Vámonos con el episodio número 1 de Mexicanadas. La negación que utilizamos en México no es la misma negación que utilizamos en Latinoamérica, y de hecho no es la misma negación que se utiliza en el inglés americano que en el inglés británico. El mexicano tiene en su ADN, el mexicano promedio, he de decirlo también, mexicano promedio tiene en su ADN la negación como un parámetro de comunicación, y eso lingüísticamente sí aporta y sirve a la semiótica, pero de manera cultural, pues le permite, ojo, ¿cómo se los voy a decir? Le permite no crecer. Por ejemplo, esta es típica es una mexicanada. Oye, ¿no viste dónde dejé las llaves? Oh, sí. Podríamos preguntar, ¿viste dónde dejé las llaves? Ujú. Pero decidimos preguntar con el no. O por ejemplo, ¿no recuerdan que vimos la clase pasada? El famosísimo, de casualidad, ¿no tendrás un clip que me prestes? Afirmamos y negamos en la misma oración. Esto es un fenómeno que se está dando en Estados Unidos. Porque, ¿quién me dice por qué? Por influencia mexicana. Exacto, por la migración. Por nada más y nada menos que la migración. ¿Ok? Es por eso, porque hemos llegado a nuevamente a los territorios en los que una vez fuimos oriundos, y se da. Entonces ahí lo podemos hacer, incluso en las preguntas. ¿No me permitirá pasar a su baño? No. Y en México, y por eso les digo que es una mexicanada, este, porque yo tenía esa mala costumbre, ¿no? De decir, ay, no sea malito, ¿cree que me pueda pasar la sal, por favor? No, y yo, ándele, no sea malito, ¿no? Sí soy malito, órale, no sea tan malito. Bueno, pues órale. O el de, no sea malito, ¿cree que me pueda avisar? No, no puedo. Yo, chale, porque pregunto todo con no, por eso toda la gente me dice que no. Entonces, eso mismo se puede preguntar en inglés. Ah, Am, por ejemplo, díganme una pregunta que hagamos con no. Mm, ¿No quieres comer? Ándale, no quieres comer. ¿Cómo quedaría no quieres comer? Mm, ¿No quieres comer quién? ¿Tú? sí. You don't eat. You don't eat. ¿Tú no quieres comer? You don't eat. En lugar de preguntar, eh, ¿Quieres comer? do you eat? Yui. You don't eat. ¿No quieres comer? Yes. Imagínate eso. Haz la pregunta. You don't eat. Yes. O sea, ¿sí quieres o no quieres? ¿Sí quieres comer o sí quieres no comer? Ajá. Por eso allá no funciona tanto con la negación. Sí se pregunta, pero no funciona tanto porque la cultura es otra. ¿Ok? Cuando negamos en inglés, en la parte que se hable, la negación se hace de esta manera. Aquí dice, I am not a teacher, pero puedo Yo, decir, I'm not a teacher. When I said I'm not a teacher, exists a possibility for my veracity is not all in a totality, okay? But when I said I'm not a teacher, is different. The sound is different, like as well. I'm not a teacher, but other case is totally different
when I said, I am not a teacher. ¿Sí se entienden las tres formas? No es lo mismo decir no soy maestro a decir no soy maestro, a decir yo no soy maestro, porque estoy negando con todas las letras, como dicen en mi pueblo, con todas las de la ley, te estoy diciendo lo que no soy. ¿Ok? La negación funciona de esa forma. Normalmente en nuestro acervo o en nuestro léxico, en nuestra cultura, solamente cuando estamos enojados es cuando negamos con todas las letras. Por ejemplo, ¿estás enojada? No Te estoy dije enojada. que no. No estoy enojada. ¿Sí? ¿Sí o sí? Ujú, Sí. es correcto. Ok, ok. Sale, vamos a lo que sigue. Denme un segundín. Un segundín. Ok. ¿Para qué utilizamos el verbo to be? ¿O cómo utilizamos el verbo to be? Pongan muchísima atención, ¿va? Ok. Vamos a entender que el verbo to be funciona de dos diferentes formas. ¿Quién me dice cuáles son? Para indicar lo que está, para indicar De eso lo que es, ajá, ¿Qué significa el verbo to be? A ver, ¿quién me dice? pero estar, Ok, ¿no? ¿cuándo funciona como ser? Cuando se está realizando una acción, ¿no? Cuando se está indicando lo que está haciendo. O es lo mismo. Mm, ok, el verbo to be funciona de dos formas, para indicar que algo es o que algo está. Si se dan cuenta, funciona cuando algo es, cuando me refiero a qué cosa. Cuando estamos describiendo Eso. mi gato. Este, se los voy a decir como ¿eh? Es uno de los, si no es que el mejor curso que he tenido. Funciona como es cuando describe. ¿Qué describe? Describe con adjetivos. ¿Adjetivos de qué tipo? Califica. calificativos. Oigan, pero cuando funciona como está, también describe, ¿no? ¿Pero qué describe? Describe lo que hace, describe una Acción. acción, ¿ok? Pero cuando describe una acción, utiliza un verbo, mientras que cuando describe con adjetivos, utiliza una característica